Raúl, estamos con Raúl Tola. Un homenaje se acaba de hacer a Mario Vargas Llosa. Comentaste un poco cómo lo conociste a él, ¿no? Sí. Y cómo accediste a su obra. ¿Cuál fue la primera entrevista que le hiciste y cómo fue ese primer contacto de periodista entrevistado? Sí, yo trabajaba en la televisión en Perú y durante mucho tiempo traté de hacerle una entrevista a Vargas Llosa. Como cualquier periodista traté de convencerlo por todos los medios posibles, por aire, mar y tierra, hasta que lo conseguí. Hasta que conseguí finalmente que me llegara un mensaje con la respuesta positiva de Mario diciendo que accedía a hacer la entrevista. Esperé uno de sus viajes al Perú y ahí le hice una larga entrevista de 40 minutos que luego quedó reducida en 15 minutos para la televisión, en la que hablamos de la coyuntura política, de la situación que estaba viviendo el Perú. Era un momento complejo porque se temía, era en el 2010 aproximadamente, no, miento, 2009, porque se temía que a la segunda vuelta de las elecciones del 2010 llegaran Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Y yo le planteé esa hipótesis y él me dijo que rechazaba esa hipótesis porque él pensaba que para el Perú sería como elegir entre el SIDA y el cáncer terminal. Fue la primera de una serie de muchas entrevistas que le hice a partir de ese momento a Mario a lo largo de los años. Fue muy emocionante la entrevista que le hice poco después de esa, al año siguiente, cuando le entregaron el premio Nobel en Nueva York, a donde viajé para entrevistarlo. Luego estuve en Estocolmo con él y ya después que de alguna manera generamos una relación, lo entrevisté para la prensa escrita y para la prensa televisiva, y en todas esas conversaciones siempre quedó algo que yo me llevo, ¿no? Que siempre quedó algo, una enseñanza, un aprendizaje, algo muy, muy especial. Haciendo esa ficción, ¿te imaginas cómo hubiera sido una presidencia de Vargas Llosa? Porque muchas veces después se dijo mejor que perdió porque siguió con sus grandes obras, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta a la pregunta que plantea, justamente. Es decir, creo que felizmente Vargas Llosa no ganó la presidencia justamente porque no ganó en las elecciones del 90, escribió El pez en el agua y siguió publicando con mucha más asiduidad que lo que hubiera ocurrido si hubiese ganado la presidencia y hubiera tenido que aparcar su vocación literaria por 5 años. Pero además porque yo creo que es mejor para un artista no contaminarse con ese barro de la política cotidiana, sobre todo de la política que se practica en países como los nuestros, ¿no? Como los países latinoamericanos, en los que la política puede ser tan artera, tan ruin, ¿no? Yo creo que a la larga, probablemente, no dudo, esa derrota le dolió mucho a Mario, pero fue lo mejor para él, para su vocación y para nosotros sus lectores. En el campo de las ideas él escribe la llamada de la tribu, donde Sí. habla de liberales pero con distintos Sí. enfoques, porque obviamente no es lo mismo Raymond Aron que Hayek, ¿no? Sí. Ahora, y después escribe un libro que es Tiempos Recios, donde hay un capítulo donde parecería, a ver, no digo una rectificación de sus ideas, pero una explicación de por qué el Che Guevara reaccionó de la manera que reaccionó, ¿no? Yo creo que ¿Vos cómo ves ese? ¿Hay un viraje lo que o pasa es realmente que no? lo que pasa es que Vargas Llosa también, como pensador político, es un personaje muy complejo. Es muy interesante el libro de Pedro Cateriano que leí hace poco, porque uno puede ver la evolución del pensamiento de Vargas Llosa desde el socialismo, ¿no? Al liberalismo político, a partir de un proceso de permanente contradicción. Es decir, es una persona que tiene unas ideas y que somete esas ideas al cuestionamiento, a la contradicción. Y si esas ideas no resisten ese proceso, cambia de ideas, va evolucionando, se va transformando. Eso me parece muchísimo más saludable que enrocarse en unas ideas. Como que él se movió dentro del liberalismo, no que se cerró un liberalismo ortodoxo. Y creo que lo que ocurre con el liberalismo que practicaba Mario era que se trataba de un liberalismo de doble vía, porque cuando se habla de liberalismo normalmente se habla de liberalismo económico, es decir, de libre mercado, reducción del Estado, digamos, favorecimiento de la empresa privada, de la iniciativa privada, sí, todo eso lo defendía Mario, pero siempre acompañado por las doctrinas
las enseñanzas del liberalismo político, democracia, defensa de los derechos humanos, libertad individual, ¿no? Libertad de elección individual. Entonces eso hace que fuera un personaje en su pensamiento mucho más complejo que esa caricatura que se ha querido hacer del liberalismo, ¿no? 3 preguntitas más. Una es, digamos, ¿cuál es tu novela, digamos, favorita? ¿O que decís que... Mira, a mí me gustan muchas novelas de Mario. Creo que la novela que más he leído y que más he estudiado es Conversación en la Catedral, pero creo que una lista de novelas favoritas de Mario pasan por La ciudad de los perros, La tía Julia y el escribidor, La casa verde, repito, Conversación en la Catedral, La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo y quizá Pantaleón y las visitadoras. Sin dejar de mencionar Los cachorros y el libro de relatos Los jefes, ¿no? Y creo que esos libros constituyen un universo propio, absolutamente extraordinario y absolutamente sorprendente. Cada lectura es un viaje nuevo, es un descubrimiento nuevo. Perú de grandes escritores, bueno, tenemos también Bryce, el caso de Vargueas, antes. Pero ahora, de cara al futuro, parece que hay, porque yo estuve viendo algunos programas de escritores como ese interrogante de si no, entre comillas, como pasó con Borges acá, hasta qué punto quieren matar al escritor, padre. Claro, al padre. Bueno, ¿Vos ves herederos, digamos, en la literatura peruana? Y creo que una figura de la magnitud de Mario eclipsa a las demás figuras, ¿no? Es un escritor demasiado grande. Probablemente el día de su muerte era el escritor más importante del mundo, ¿no? Entonces, claro, tratar de enfrentarse a esa enorme figura es complicado, ¿no? Digamos, uno tiene todas las de perder. Pero creo que hay mucha literatura muy interesante que se está haciendo en el Perú ahora mismo. Creo que a diferencia de la época en la que comenzó Vargas Llosa, el mercado editorial es mucho más vivo. La Feria del Libro de Lima, por ejemplo, es una feria del libro muy activa, pero pasa lo mismo en Huancayo, en Trujillo, en Arequipa. Es decir, hay un movimiento muy interesante con gente que va interesada en la literatura. Y creo que hay escritores que parten de las propuestas de Vargas Llosa y de la imagen de Vargas Llosa, otros escritores que tratan de hacer todo lo contrario a Vargas Llosa. En todo caso, más allá de... Es el referente más allá de la figura del propio Mario, creo que lo que importa es la obra de cada uno de estos escritores y a ver hasta dónde se llega. ¿Y ves, ¿no? un heredero en Perú a nivel mundial? Yo creo que no. Creo que es muy difícil. Creo que una figura de esa dimensión o de la dimensión de García Márquez son únicas e irrepetibles, que además responden al monumental talento que tenían y a una coyuntura muy específica en la que, por ejemplo, el mundo descubre América Latina, ¿no? Ese es un detalle que es bien interesante porque en el momento del boom latinoamericano, la literatura más rompedora, más innovadora de todo el mundo se hacía en nuestro continente. Y la última, háblame algo de la Fundación Vargas Llosa y qué viene para el futuro. La cátedra se fundó en el año 2011, un año después de la entrega del Nobel a Vargas Llosa. Y tiene una serie de principios, una serie de propósitos: defender el español, promocionar la nueva creación literaria, promocionar la obra del propio Vargas Llosa, y lo hacemos con una agenda muy nutrida de festivales, premios literarios, concursos. Tenemos un evento central que es la Bienal de Novela Vargas Llosa, que este año se realiza en la ciudad de Cáceres, en Extremadura. Es la 6ª Bienal que se cierra, que ocurre cada 2 años y que se cierra con la entrega del premio a la novela más importante de los 2 últimos años en nuestro idioma. Y tenemos actividades en todo el ámbito de Hispanoamérica, ¿no? Vamos a tener actividades aquí en la Feria del Libro de Buenos Aires. Esperamos tener algunas otras actividades en Argentina, pero tenemos actividades en Perú, sin duda, en Colombia, en Ecuador, en Chile y en España, donde ocurre buena parte de nuestro trabajo, porque la cátedra está basada en Madrid, ¿no? ¿Tienen página web como para seguir las actividades? Por supuesto, catedravargasllosa.org. Ahí están todas las actividades de la cátedra, están nuestras memorias anuales y toda la información que uno quiere o necesita para seguir los contenidos que nosotros vamos generando a lo largo del año, que además son todos
públicos, porque están prácticamente todos colgados en YouTube. ¿Y a ti cómo se te puede seguir, digamos? ¿Tenés ahora un programa en marcha? Ahora no tengo nada, tengo mis cuentas en redes sociales, estoy con mi nombre, y es básicamente por ahí por donde ¿Algún libro en camino todavía? ¿No? Espero terminar este año una novela muy ambiciosa sobre mi país, sobre el Perú también, así que vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.